Una enfermera virgen cuidaba a un millonario inmóvil, así decían los rumores, con el matiz que los rumores siempre añaden, una mezcla de curiosidad y de sentencia. En la mansión Harrow, esa frase era una porción más del aire. Se decía en voz baja en el despacho, en la cocina, en los colmillos del piano cuando alguien dejaba escapar una nota. Se decía como si fuera una excusa para no mirar demasiado de cerca. Clark llegaba a la mansión con la misma calma con la que plegaba las toallas. Había pasado años en un convento, no llevaba hábito, pero conservaba el pulso de quien aprendió a medir la ternura por grados. Sus movimientos eran discretos, como si el mundo pudiera romperse si los dedos se hacían ruidosos. Se levantaba con la primera luz que atravesaba los viñedos y caminaba por los corredores con la levedad de quien no reclama espacio, pero lo hace suyo por la diligencia. Tenía 25 años, manos ajadas por la labor, ojos que aprendieron a escuchar silencios. Para ella, la palabra virgen no era una etiqueta que el mundo pudiera malinterpretar. Era un eco de disciplina y devoto interno, no una promesa pública, sino una manera de vivir la responsabilidad. Nadie en la casa la llamaba así en voz alta, la palabra vivía en los titulares que llegaban desde fuera. Benedict Harrow vivía en la penumbra de la segunda planta. Su cuerpo había cedido a la gravedad de un accidente años atrás y su rostro se había vuelto una geografía de espera. La familia lo mantenía en una habitación amplia, con ventanas que miraban al viñedo y un piano antiguo en el salón de al lado, su tecla más alta siempre guardada como si alguien temía que una nota disparase recuerdos. La casa lo sostenía como sostiene una obra valiosa, con cuidado y con temor. El primer día que Clark tuvo que bañarlo, se repitió a sí misma el ritual que la había conservado. Preparó el agua, tibia, no caliente, sin prisa. Puso una toalla sobre la madera pulida de la silla, dobló otra con la precisión de quien sabe que la calma de algunos depende de la disciplina de otros. Habló en voz baja, no por convencimiento de que Benedict la escuchara, sino porque su propia voz necesitaba un tono que no fuera alarma. «Voy a lavarte el cabello», dijo, y su mano se deslizó por el casco pálido de su sien. No era una transacción médica, era una promesa contenida: agua, paño, paciencia. Cuando la piel se humedeció, Clark cepilló con cuidado. El vapor llenó la habitación y el sonido del agua hizo un silencio de otro tipo. Ella notó, sin querer, que la casa parecía contener el aliento. La escalinata, el piano, la puerta del despacho, todo expectante. A la mitad del baño, mientras le enjugaba la frente con la toalla, él apretó la muñeca de Clark. No fue un agarre desesperado, fue una contracción pequeña, contenida. Sus dedos se cerraron alrededor de la mano de ella, como quien intenta retener una idea que está a punto de escaparse. Clark casi sonrió para sí misma. En esas manos había una urgencia que no era propiamente física. Benedict abrió los ojos. No fue una escena cinematográfica. Los ojos se abrieron con el leve brillo de quien ha de distinguir una figura conocida. Miró a Clark como si la conociera desde siempre, o como si, por fin, pudiera decidir poner un nombre a lo que había guardado. Sus labios se movieron en una consonante apenas audible. «No me lo digas», murmuró. Fue una frase en un idioma que no requería explicación, un mandato, una súplica, una confesión. La frase fue un agujero en la malla de silencio que la familia había construido. No por el valor de las palabras, sino por la promesa de algo debajo de las palabras. Clark sintió, en el punto donde su palma tocaba la muñeca, que había arrancado un hilo que llevaba siglos escondido. Se quedó inmóvil porque sabía que lo único que podía hacer era sostener ese hilo sin tirarlo. Dejó que sus dedos se adaptaran a la forma de los de él y esperó. No buscó respuestas, no preguntó cosas que el cuerpo no estaba listo para sostener. No hubo celebración, solo la certeza de que algo, mínimo y terrible a la vez, había cambiado. La noticia, por supuesto, no tardó en aparecer en los pasillos. Hope la vio llegar a la cocina con las manos aún húmedas. John, que servía como chofer y administrador, estaba junto al portón cuando Clark subió las escaleras.
Valentina recibió la información con una mueca de contención. Ella era práctica, había sido esposa, socia en el manejo de la fortuna, y su primer instinto fue domar el riesgo. No daba órdenes ruidosas, su modo era la sombra que reacomoda los muebles para que nadie tropiece. Hope llevaba consigo la ternura práctica que había cultivado durante décadas en la mansión. «Lo noté», dijo, con la voz baja que siempre se usaba para las noticias delicadas. «Hay algo distinto. Mueve los dedos a veces, como cuando tocaba el piano». John negó con la cabeza, una contradicción entre la lealtad al jefe y la invitación a hacer lo correcto. Valentina miró la puerta que da al jardín, midió la posibilidad de un escándalo y ajustó su expresión. El rumor no tardó en convertirse en estrategia: proteger el nombre, proteger el patrimonio, proteger la discreción. Para Clark, la reacción de Benedict fue un acontecimiento y una operación morosa. No pensó en fama ni en titulares, pensó en un nombre que pedía no ser dicho. Esa frase, «no me lo digas», se quedó en su boca como una orden y como una grieta. Ella, que había aprendido a no hacer ruido, sintió que la casa le empujaba a intervenir. «Tenemos que documentarlo», dijo John, con el intento de quien toma el peso de un deber. «No es prudente obviar este tipo de eventos. No hay una intensidad humana ahí que necesita tiempo. Y además, vaciló un segundo porque nunca hablaba de sí fuera del contexto de deber. Me dijo que no le dijera». Valentina cruzó los brazos. «El tema es la familia y la imagen, Clark. Y el patrimonio», dijo en voz tan baja que parecía un inciso. «No podemos permitir que esto reviente. Si hay algo, si hay un problema legal, lo resolvemos, pero no podemos exponer a alguien por una reacción», agregó Hope, «no es algo que podamos permitir sin saber. Hay que ser cautelosos». Cautela, prudencia, esto era lo que la casa exigía. Pero los objetos no siempre respetan los muros que los humanos levantan. Un par de días después, al doblar un conjunto de sábanas en el cuarto de servicio, Clark encontró la caja de hojalata. La caja estaba escondida donde las manos rutinarias no miraban. Una caja del tamaño de la palma, con la pintura descascarada y el borde de la tapa oxidado. Al apoyarla sobre la mesa, Clark sintió que lo que contenía traía consigo la espesura de un pasado que se rehúsa a disolverse. Abrió la tapa con el cuidado con el que se abre una herida para limpiarla. Dentro había 3 cosas: una muñeca de trapo con 2 ojos cosidos, un colgante con una letra A en miniatura y varias cartas atadas con una cinta que llevaba una nota escrita a mano en una tinta ya desteñida. En el borde de una de las cartas, subrayado con la fuerza de quien quiere dejar constancia, repetía la frase que Clark ya había escuchado: «No olvido». La muñeca tenía los signos de haber sido amada. El relleno no estaba entero, la tela de la cara tenía una mancha y una costura que pretendía reparar un desgarro. El colgante era pequeño, de plata desgastada, pero la A estaba todavía nítida. Las cartas, cuando Clark soltó la cinta, dejaron escapar el olor a hojas viejas y a tinta que había permanecido demasiado tiempo encerrada. Las palabras en ellas no eran acusaciones, eran recuerdos, registros de una relación que alguien había intentado salvar con la escritura. Fechas, pequeñas notas, la mención de una posada en la costa, un jardín donde una niña aprendió a coser. Y, en la última, una frase que se repetía como un latido: «No olvido». Clark sintió cómo el aire le estrechaba la garganta. No buscaba exposición ni reparación teatral. Lo que quería era darle a aquello una continuación honesta. Había leído muchas historias en los muros del convento y aprendido a reconocer la manera en que los objetos sostienen memorias. La caja le hablaba como los confesionarios, con autoridad sorda. Esta vez, la autoridad pedía algo más que silencio. Fue entonces cuando decidió hablar con Sor Lucía. No iba a desplegar la evidencia en la mesa del comedor frente a la familia. No le pertenecía convertir un nombre en noticia. Sor Lucía había sido figura de puente entre el mundo religioso y la mansión por años, una presencia que no juzgaba con golpes, sino que pesaba los silencios.
Clark fue a buscarla con la caja envuelta en una toalla, como si por cuidar los bordes evitara que el contenido se desgastara con el tránsito. Esto puede significar muchas cosas, dijo Sor Lucía, con la claridad que aporta el paso por los años, o no significará nada. Pero merece, por dignidad, una investigación tranquila. No por escándalo, sino por verdad. Si hay un nombre, ese nombre tiene derechos, y la persona detrás del nombre tiene voz. La abogada Elena fue la siguiente parada. Elena no era hostil, tenía la eficiencia en el rostro y la paciencia en las manos. La escuchó, tocó las cartas con guantes de algodón, hizo un inventario mental y propuso medidas que sonaban a oxígeno en una situación asfixiante. Registros civiles, un cotejo de escolaridad, entrevistas discretas en Puerto Salina. Explicó la necesidad de protocolos, cómo protegería la identidad en caso de hallar a alguien, cómo pediría consentimiento antes de cualquier encuentro, cómo se tramitaría cualquier alegato sin exponer a posibles víctimas ni a la familia. Valentina, por su parte, no ocultó su desconfianza. Comprendo la dignidad, dijo, pero también comprendo la responsabilidad de la casa. No quisiera que una indagación descontrole todo, los herederos, las donaciones, la imagen. Si esto se maneja mal, la familia puede quedar desbaratada. Sus palabras no llevaban la aspereza de la villanía. Sonaban a alguien que intenta sostener una construcción compleja. La tensión entre prudencia y deber moral quedó instalada como un mueble más en la sala, difícil de mover y a la vez imposible de ignorar. John, que había observado desde su lugar, entre la lealtad y la conciencia, se inclinó lentamente hacia la idea de la búsqueda. Si hay alguien que puede dar testimonio y necesita ser escuchada, debemos escucharla, dijo en la cocina mientras pelaba patatas para la cena. Hope asintió porque su modo de entender la vida siempre fue acompañar lo que su corazón señalaba. Clark percibía demasiado peso sobre su pequeño hallazgo. No era una investigadora de oficio, pero el hallazgo la convirtió en una brújula. No quería ser quien arrastrara a nadie a la exposición pública. No le interesaba la curiosidad malsana que los titulares pueden despertar. Quería que los pasos fueran lentos, que el proceso respetara a quien fuera hallado. Elena mostró la manera, una petición oficial al registro civil, una solicitud para cotejar nombres con las escuelas de la costa, entrevistas discretas en la Posada Ramos, esa posada frente al mar donde una foto antigua, decía una carta, mostraba a una niña con una muñeca similar. Fue en ese momento cuando Clark se encontró con la necesidad de decidir su propio compás. Podía volver a la mansión y obedecer la voz de la casa que pedía cautela, o podía ir con las cartas y la caja a Puerto Salina, a la oficina donde los nombres se anotan y se olvidan con la misma facilidad. Sentía en el pulso la presión de una ética que no veía distinción entre justicia y dulzura. Tomó la determinación que la definía, no lo haría sola. Se lo pidió a Sor Lucía y a Elena. Sor Lucía prometió acompañarla si era preciso. Elena escribiría la carta de petición que el registro requería. Hope ofreció acompañar en la logística. John se encargó de la administración. Antes de salir, Clark volvió a la habitación de Benedict. No esperaba que él reconociera la caja. La dejó, sin palabras, en la mesita de noche. Puso la muñeca en la palma de su mano por un momento, como si quisiera que él la reconociera por el tacto. Benedict no habló. Miró la muñeca, cerró los ojos y, de nuevo, apretó su propia muñeca con la misma tenue fuerza. En el gesto había una mezcla de súplica y de temor. Quería algo, pero no quería que ese algo viniera a la luz sin la forma correcta. Clara entendió que su papel no era exponer, sino ordenar la verdad. Si te intriga cómo continúa esta historia, suscríbete. Hay lugares donde las respuestas piden tiempo, no titulares. El viaje a Puerto Salina fue largo en términos de lenguaje interior. La carretera se estrechó hasta hacerse costa. Los viñedos quedaron atrás como una declaración de buen gusto, y la sal comenzó a escucharse en el aire. Puerto Salina era, a la vista, un pueblo con la medida del mar. Casas bajas, fachadas que servían de pergamino para historias olvidadas, la posada Ramos con su toldo descolorido y la puerta que siempre estaba abierta como una invitación discreta.
Al descender del vehículo, Clark notó la brisa, el olor tenue a algas y a cuerdas mojadas, y el sabor a sal que adhiere a los labios después de una sensación de exposición. El registro civil del pueblo funcionaba en un edificio que había sido oficinas municipales desde el tiempo de los antepasados. Un hombre con lentes en la recepción le pidió que aguardara. La sala tenía fotografías en blanco y negro y un reloj que latía como si midiera historias en lugar de horas. Elena presentó la petición con el lenguaje preciso de su oficio. Era una solicitud para cotejar nombres y fechas, para verificar si existía constancia de una inscripción con inicial A o con los datos que aparecían en las cartas. La funcionaria la miró con la calma de quien ha visto que el pasado llega con muchas formas. Tenemos que ser cautelosos, dijo, porque la ley protege la identidad. Si hay una persona viva, tiene derecho a decidir. Puedo ayudar a rastrear la carpeta, pero si aparece alguien, se necesitará su consentimiento para cualquier tipo de encuentro. Las palabras de la funcionaria no fueron frías. Eran la medida de un sistema que sabe que las verdades pueden romper a los seres si se presentan sin cuidado. Investigación sin presión, cotejo sin exposición. Ese esquema fue el que Elena describió a Clark como una red que protegería a quien fuera encontrada. Clara y Sor Lucía imaginaron la posibilidad, una mujer que mantendría la decisión sobre su propia historia. En la posada Ramos, una señora de cabello gris y manos que sabían de té y de puntualidad abrió la puerta con una sonrisa que ya conocía la sorpresa. Era la misma mujer que, según una carta antigua, había sido amable con una niña en los veranos. Clark sacó la muñeca de la caja y la dejó sobre la mesa de la posada. La mujer la tomó entre los dedos y al instante pronunció el nombre que nadie en la mansión había dicho en voz alta. ¿Esa muñeca? La vi hace años. La conocí en el jardín de la escuela. Pero la niña tenía una marca en la ceja, ¿no es cierto? Clark sintió que se le detenía un compás. ¿Una marca?, preguntó, y la simpleza de la pregunta la dejó vulnerable. La mujer asintió, como si repentinamente una llave hubiera encajado en una cerradura. Sí, una pequeña muesca en la ceja. Recuerdo que la profesora la nombró por eso, dijo, mientras la memoria la cosía con imágenes. Una niña peinada, una risa, la muñeca. Sus palabras eran una madeja que Clark quería seguir sin tirar con violencia. Elena, desde su lugar, anotó nombres, fechas, cualquier detalle que pudiera permitir el cruce entre registros. Había coincidencias. Una inscripción parcial en la escuela, un apunte en un cuaderno de la biblioteca municipal, la mención de una posada donde una mujer mayor recordaba la muñeca. El sistema de piezas pequeñas empezó a ordenar una hipótesis. Alguien que pudo haber estado vinculada a la familia Harrow en algún punto, y cuyo nombre, quizá, era ese representado por la A del colgante. Pero el cotejo no es un acto simultáneo, es una técnica lenta. Para acercarse a la posibilidad de hallar a alguien, Clark y su equipo debían dar pasos que demandaban protocolo. Solicitar la copia de registros, pedir audiencias discretas, respetar los tiempos legales para cualquier contacto. No se trataba de una carrera, era una responsabilidad. Bendecid Harrow, en la distancia, esperaba que otros se movieran sin entender del todo lo que su gesto había soltado. En el camino de vuelta, antes de que el coche abandonara la última curva que regresa a la mansión, Clark miró por la ventanilla y vio la figura de una joven que cruzaba una plaza. El perfil marcado por una cicatriz tenue en la ceja. No se atrevió a señalarla, no estaba segura y la imaginación puede matar la verdad con su insistencia. Conservó la visión como un objeto frágil. Esa visión fue un punto de tensión. Si era ella, ¿cómo entrar en su vida sin quebrarla? Si no lo era, ¿qué hacía que su corazón se agitara ante la posibilidad? De regreso, la casa se presentó otra vez como un animal que respira. El piano continuaba guardando notas. La presencia de Benedict se percibía en el olor de la habitación, en el silencio que la familia había aprendido a componer alrededor de su nombre. Clark dejó la caja en la mesa de la biblioteca con la certeza de que el siguiente paso no debía ser impulsivo. Valentina llamó a una reunión, no para acusar, sino para reordenar. No estaba en contra de la búsqueda, estaba en contra de perder el control sobre lo que la verdad podía exigir. Si vamos a esto, dijo, lo hacemos con reglas.
No quiero que nadie invada la vida de una desconocida por la curiosidad, y tampoco quiero que se dé por hecho algo que no está probado. Elena explicó los tiempos legales, cotejo de registros que puede tardar días, solicitudes formales a la escuela que requieren un número de expediente, propuesta de una mediación si se hallaba a alguien con garantías de confidencialidad. Sor Lucía habló sobre el acompañamiento espiritual y humano. La mediación no podía ser solo un trámite jurídico, debía ser humana y respetuosa. John, que había mantenido sus reservas, terminó cediendo a la lógica de la dignidad. Había que permitir que la persona, si existía, decidiera el alcance del reencuentro. Clark, en el medio de ese entramado, se convirtió en un puente que no había pedido ser, pero que aceptó con la humildad de quien entiende su rol. Para ella, cuidar también significaba reparar, no con grandes gestos, sino con pasos pequeños que tuvieran el ritmo de la dignidad. La caja, la muñeca, el colgante y las cartas eran la evidencia mutable de una memoria que pedía ser reconocida, no explotada. Por la noche, antes de irse a su habitación, Clark volvió a subir las escaleras en dirección a la habitación de Benedict. No pensaba en pruebas ni en cartas, pensó en la voz que le había pedido que no dijera algo, en la mano que apretó la suya. Puso la muñeca sobre la cama, junto a la almohada, y la cubrió con una esquina de la sábana. La casa estaba en un gesto de espera. El piano, en el salón, dejó caer una nota que sonó casi como un suspiro. En la intimidad de su cuarto, Clark escribió una nota. No era un informe, no era un dictamen, era una cosa pequeña que funcionaba como una brújula para sus emociones. Hacer las cosas bien, escuchar, no exponer, acompañar. Fue su manera de no olvidar que la búsqueda debía ser de la persona, no del titular. Esa noche soñó con el mar. En su sueño, la niña de la muñeca corría por la orilla con la marca en la ceja brillando como un punto de luna. Clark se despertó a la madrugada con la sensación de que algo se había movido bajo la ciudad. No una transformación milagrosa, sino una fisura en la costumbre que ahora exigía respuesta. Al amanecer, la casa parecía menos rígida. Las voces se habían suavizado en su forma de hablar del tema, las decisiones habían adquirido la paciencia que exige la legalidad. Benedict, desde su cuarto, dejó escapar una nota a través del piano, un fragmento de canción que Clark reconoció. Fue suficiente para entender que el daño no se arregla con un gesto sencillo, pero también fue suficiente para entender que el gesto había dejado un motivo. Cuando el automóvil arrancó nuevamente rumbo a Puerto Salina para una segunda ronda de búsquedas, Clark llevó la caja consigo en su regazo. No era la única que viajaba. Sor Lucía iba a su lado, con la calma de quien sabe que las almas se estiran con los encuentros. Elena ocupó la parte trasera con los papeles necesarios. John condujo con la serenidad de quien cuidaba algo más que un vehículo, cuidaba una vía para la verdad. A mitad del trayecto, Clark miró el colgante y pensó en la letra A como si fuera una llamada. No era un nombre completo, pero era un latido. En su mente, el rostro de la joven en la plaza, la marca en la ceja, la muñeca en la posada, todo se unía en una serie de presunciones que exigían cuidado. Cuidar, pensó, no es solo impedir el dolor, es dar a la otra persona el derecho de decir su historia sin que otros la ocupen. El día en Puerto Salina iba a ser de cotejos y preguntas, de paciencia legal y de escuchar. Clark no sabía cómo reaccionaría la persona si aparecía, no sabía si preferiría permanecer en el anonimato. Lo único que sabía con certeza era que, si la encontraban, la casa Harrow debía ofrecer algo que no muchas fortunas ofrecen: discreción, acompañamiento y la posibilidad real de elegir. Mientras la carretera volvía a dejar atrás el pueblo costero, Clark volvió a repasar las cartas. En la última, una frase se repetía como un juramento: no olvido. La dejó en el asiento, con la convicción de que esas palabras no eran amenaza ni perdón, eran la resistencia de la memoria. En el tercio del viaje, John redujo la velocidad para que un pescador pudiera cruzar la carretera con su carreta. Un gesto pequeño que a Clark le pareció simbólico. Las grandes decisiones nacen de pequeños respetos.
Cuando la mansión emergió en el horizonte, Clark percibió una alteración en el orden de las cosas. La casa ya no era una fortaleza impenetrable, sino un lugar que ahora sabía que la verdad podía tocar sus muros. Benedict no había hecho nada espectacular, había reaccionado con una frase que exigía silencio. Pero ese silencio, ahora, les pertenecía a todos en sus maneras distintas: guardianes, custodios, buscadores. Elena marcó la agenda para el día siguiente: nuevos pedidos al archivo escolar, una cita discreta con la vecina que había mencionado la marca de la ceja, una revisión en la posada de las viejas bitácoras. Sor Lucía pidió que si encontraban a alguien, el primer gesto fuera ofrecerle compañía, no explicaciones. Valentina pidió que los pasos se hicieran con la mínima exposición. Clark ofreció su presencia, su ética, su manera de hacer que el cuidado fuese reparatorio. Esa noche, mientras doblaba las sábanas y dejaba la muñeca sobre la mesilla, Clark sintió que el viaje había cambiado la temperatura de la mansión. No esperaba redenciones cinematográficas, esperaba procesos. Si algo aprendió en el convento, además de rezar, fue la paciencia ritual. Reparar era una disciplina. A la madrugada siguiente, cuando regresó a la habitación de Benedict para prepararle la higiene de la mañana, encontró un sobre la mesita de noche. Estaba escrito con una letra cuidadosa y contenía pocas palabras. Benedict había pedido que Elena la leyera en privado. La carta era breve, no pedía absolución ni hacía confesiones rotundas. Era una renuncia silenciosa a la demanda de que la verdad fuera tolerada por la indiferencia. Benedict aceptaba que quizás debía ofrecer una palabra que no arruinara a nadie. Firmaba con su apellido. «No quiero que nadie sea expuesto sin su consentimiento», decía la nota, «ni que la casa se convierta en un tribunal». Clark no la leyó por su cuenta, dejó que Elena la sostuviera. Aún así, su contenido era sencillo: un reconocimiento parcial y la aceptación de que la búsqueda debía tener acompañamiento y voluntad. No era un veredicto, era algo más difícil, un acto de voluntad que abría la puerta al proceso, no a la espectacularidad. Esa misma tarde, cuando el sol caía sobre los viñedos y el piano entonó otra nota tenue, Clark se sentó frente a la caja de hojalata y pensó en lo que significaba ser guardiana de una memoria ajena. La muñeca tenía un ojo menos cosido. La A del colgante brillaba con una modestia que parecía pedirle silencio. Las cartas, apiladas, guardaban historias hechas de recuerdos y de ausencias. Clark cerró la caja y la cubrió con una manta ligera. Sabía que el hallazgo era solo el principio de una serie de preguntas que requerirían más paciencia que prisa. Al borde de la noche, sentada en el umbral del salón, donde el piano ya no sonaba, Clark se permitió sentir el peso de la responsabilidad sin que éste la paralizara. La casa respiraba, y en esa respiración la historia seguía moviéndose. En algún lugar, en una plaza, una mujer joven podría mirarse la ceja en un escaparate y no reconocerse en la historia que empezaba a juntarse. O podría, con la calma de quien tiene derecho a decidir, aceptar una mediación. Esa posibilidad era la que Clark quería proteger. La historia, en ese punto, no pedía conclusiones sino cuidados. La caja estaba a salvo por ahora. Las cartas estaban en manos de quienes sabían que la ley exige formas. Y Benedict, con sus ojos abiertos por un instante y su frase que no quería ser una pena, había dejado en la casa la promesa de un proceso. Clark, que había venido a ser la enfermera que cuidaba, ahora era también la que sostenía los hilos de una reparación que se había a paso lento. Y la pregunta que se convirtió en una pequeña luz constante en su mente fue la misma que la acompañó cuando cerró la puerta de su cuarto aquella noche. ¿Cómo se le ofrece a alguien la posibilidad de reencontrarse con su nombre sin que la propia búsqueda la convierta en objeto? Fue una pregunta que no buscaba respuesta inmediata, porque Clark sabía que las buenas preguntas, como las buenas curas, exigen tiempo y un tacto paciente. Clark se quedó un rato más en la penumbra del umbral, con la caja cubierta junto a la almohada, hasta que el sonido del piano se deshizo en un silencio más suave que el anterior. La madrugada apenas insinuaba claros en los vidrios, la casa parecía sostener la respiración, como si también ella quisiera medir el alcance de una verdad que no había pedido ser rápida.
Claire sintió en el pecho una mezcla de deber y de miedo, no al peligro, sino a la posibilidad de convertir a una persona en una noticia. Su brújula volvió a la nota que había escrito: escuchar, no exponer, acompañar. Los días siguientes se llenaron de pasos pequeños y precisos. Elena consiguió copias certificadas de los expedientes escolares, trasladó solicitudes al archivo municipal y redactó solicitudes formales que respetaran la normativa sobre datos personales. Sor Lucía, con la sencillez de quien ha visto muchas confesiones y pocas soluciones mágicas, hilvanó una red de confianza en Puerto Salina. La señora de la posada, la maestra jubilada, una trabajadora social conocida en la costa, que podía ofrecer un primer acompañamiento si fuera necesario. John organizó desplazamientos con discreción, y Hope se encargó de que la muñeca quedara en custodia segura, envuelta en un paño limpio, como si su única función fuera recordar con pudor. En la casa, la tensión mutó en un ritual de corazas menos fuertes. Valentina insistía en controles, cláusulas, acuerdos de confidencialidad, límites para cualquier encuentro. Su voz no buscaba la batalla, buscaba armar un perímetro que protegiera tanto la fortuna como la reputación. Claire comprendía ese temor. Saber que una verdad puede quebrar la vida de terceros exige medidas. Pero entender no equivalía a aceptar que la prudencia se convirtiera en un muro que impidiera la voz de quien pudiera haber sido dañada. Elena trazó entonces un protocolo. No sería un reencuentro espontáneo, no se haría en la mansión, ni delante de cámaras, ni en un ambiente donde la presión hereditaria pudiera colarse. Se proponía un encuentro mediado, en un espacio neutral, la sala de reuniones de la Biblioteca Municipal de Puerto Salina, con una trabajadora social presente, Sor Lucía como mediadora espiritual y Claire como acompañante discreta. Además, toda gestión debía obedecer a la voluntad de la persona encontrada. Su nombre y su rostro no serían divulgados sin su firma. Cualquier apoyo económico o legal sería ofrecido como opción y no como condicionamiento. Cualquier testimonio, si llegara a darse, sería recogido con garantías. Cuando la posibilidad de una identidad sólida comenzó a tomar forma, cruces de matrícula, testimonios que apuntaban en la misma dirección, la mención de la marca en la ceja en al menos 2 recuerdos independientes, Claire sintió un vértigo nuevo. No era el vértigo de la certeza, sino el vértigo de la responsabilidad. Si alguien al otro lado de esos pedazos era real, sería necesario no solo encontrarla, sino sostenerla. La primera vez que la vieron fue desde la distancia, en la plaza de un barrio donde la vida parecía hecha de tiendas pequeñas y ventanas abiertas al mar. La joven no estaba en la posada, ni en la escuela, estaba en la fila de una panadería con la frente ligeramente inclinada. Claire la reconoció por la muesca en la ceja, apenas perceptible como una nota en el margen de un libro. La imagen le llegó a través de un reflejo en el vidrio, la marca, un gesto de las manos, la forma de sujetar una cartera vieja. No habló. Elena tomó fotografías autorizadas de registro, imágenes necesarias para los cruces legales, pero hubo un consenso inmediato. No acercarse, no interrumpir la rutina. Ese era el primer acto de respeto. Los días de espera se llenaron de pequeños preparativos. Sor Lucía habló con la joven que trabajaba en la biblioteca de Puerto Salina para ofrecer una figura conocida en caso de que ella pidiera compañía. La trabajadora social escribió un plan de intervención que incluyó el derecho de la chica a no ser fotografiada, a recibir acompañamiento legal y a decidir si quería mediación o no. Elena redactó formularios de consentimiento que explicaban, con lenguaje claro, qué implicaría un encuentro y qué garantías habría para mantener la intimidad. Todo era lento y técnico y a la vez intensamente humano. El día que se concretó la primera citación, Claire no durmió. Se vistió con la misma discreción con la que doblaba las sábanas, colores apagados, manos sin joyas, calma artificial como pretendiendo que la presencia no marcara. Hope le puso una taza de té en la cocina y le dijo, casi sin mirar, que estuviera tranquila. John, acostumbrado a contener tensiones por órdenes, le dio un papel con la ruta y pequeños números de teléfono. Valentina la llamó una vez más para repetir las condiciones y para expresar su deseo de que todo fuera sin estridencias. Si la persona no quiere saber, aclaró, cerramos y no insistimos. Sus palabras eran un llamado a la prudencia que no negaba la posibilidad de la reparación.
La biblioteca municipal olía a papel viejo y a una limpieza reciente. La sala de reuniones era pequeña, con ventanas que ofrecían una vista discreta hacia una calle lateral. La trabajadora social estaba allí, con la serenidad práctica que otorga la experiencia. Sor Lucía tomó asiento junto a ella. Elena revisó una carpeta con los documentos y Clar sostuvo la caja pequeña envuelta en una tela dentro de su bolso, no con intención de mostrarla, sino como símbolo de todo lo que había sido hallado. Esperaron. El reloj marcó minutos que se desplegaban con la lentitud de quien sopesa cada efecto. La joven llegó sola. Caminó como quien no busca miradas. Tenía la frente levemente marcada, el cabello recogido con una pinza sencilla, las manos con uñas mordidas que delataban nervios antiguos. No pidió ayuda para entrar. La trabajadora social la recibió con amabilidad, le ofreció una silla y agua. Elena se presentó con la profesionalidad de quien conoce los límites de las palabras. Sor Lucía se acercó con la suavidad de quien no exige respuestas inmediatas. Clar, que había sido enviada como puente pero sin protagonismo, permaneció sentada un poco detrás, con las manos juntas, lista para intervenir solo si la joven lo autoriza. La primera parte del encuentro fue de comprobación, nombres, fechas, detalles mínimos para establecer una confianza básica. Las preguntas eran sencillas, abiertas y sobre todo ofrecían opciones para no presionar. ¿Cómo te llamas? ¿A qué escuela fuiste? ¿Recuerdas una muñeca con el rostro cosido? La joven respondió con la voz contenida. Su nombre resonó, y en los oídos de Clar se posó como la palabra que había buscado desde la caja. Isabela. Habló sin prisa, con pausas que se llenaban de silencio más que de ruido. Dijo que no recordaba todo, pero que había fragmentos, veranos en una costa, el sabor del pan de la posada, la sensación de que algo no encajaba en su historia familiar. Cuando la trabajadora social mencionó la muñeca, Isabela dejó de moverse. Se acercó a la mesa y con manos que parecían temblar, tomó la tela que Clar había dejado en su bolso. Al abrirla, la muñeca apareció, cosida en un ojo, con la tela manchada en un costado. Los ojos de Isabela se tambalearon en el rostro. La muñeca tuvo para ella la potencia de un retrato. No dijo palabras inmediatas, miró la pieza, la olfateó casi sin saber por qué, y en su semblante Clar percibió un pulso que no era exclusivamente nostalgia. También había dolor, confusión, una curiosidad que no sabía si merecía ser respondida. Isabela pidió tiempo. No dijo no, pidió que las cosas fueran lentas. Quería que nadie viniera a su casa sin un previo acuerdo, que sus amigos no supieran nada, que nadie la filmara. Ella habló de la necesidad de control sobre su propia historia. Su voz, cuando lo hizo, no pedía reproche ni perdón, solo espacio para decidir. La mediación no pretendía forzar una catarsis. La presencia de Benedict, por ejemplo, debía ser manejada con cuidado. Él había enviado una carta que Elena leyó en voz baja, donde Benedict se mostraba dispuesto a aceptar la responsabilidad que se reconociera tras la investigación y a disponibilizar recursos para acompañamiento si la persona lo decidiera. Pero la carta, clara en su intención de reparar, no pedía absolución ni exigía confesiones públicas. Benedict renunciaba a cualquier derecho de exposición y su gesto era, en su propia medida, un ofrecimiento que la mediación respetaba. Correspondía a Isabela decidir si lo acogía. El encuentro continuó con preguntas más íntimas, pero siempre guiadas por la joven. Ella esquivaba detalles que le provocaban dolor, narraba otros con precisión casi quirúrgica. Habló de recuerdos de la escuela, contó que una maestra le había llamado la atención por una cicatriz en la ceja, que algunos veranos los niños jugaban en un jardín con viñas en el borde. Mencionó la posada Ramos, y su nostalgia la hizo sonreír brevemente al recordar la dueña con el cabello cano que siempre le regalaba galletas tibias. Cuando Clara escuchó esos nombres, el mapa que había seguido desde la caja cobró sentido, piezas que, además de pruebas, contenían la textura de una vida. La mediación avanzó hacia el consentimiento. Elena explicó con rigor qué implicaría cualquier encuentro posterior. El derecho de Isabela a acompañamiento legal, la posibilidad de recibir apoyo económico para educación o vivienda sin que esto significara renuncia de derechos, la posibilidad de presentar testimonio en privado o de no hacerlo nunca.
Sor Lucía, con voz que no imponía, habló de acompañamiento espiritual que no sería proselitista sino respetuoso, un ofrecimiento para quien quisiera conversar con alguien que no juzga. Isabela escuchó. Al final, pedía un primer paso mínimo: conversar una sola vez con alguien que representara a la familia, pero no en la mansión. Quería que la primera palabra llegase de alguien que la mirara a los ojos, sin prisa y sin cámaras. Eligió que la mediadora fuera Sor Lucía. Ese era su requisito. Clar sintió un alivio enorme, como si el mundo se hubiera detenido en el momento en que la joven pronunció su opción. La reunión acordó entonces un primer encuentro controlado y breve. Benedict no saldría de la mansión. Su voz, si la hubiera, sería a través de una carta leída o de un mensaje mediado. Los acuerdos firmados entre todas las partes refrendaban el derecho de Isabela a decidir. Valentina, que al principio temía la exposición, aceptó por la sencilla razón de que la discreción era, también, la manera más sólida de proteger a la familia de cualquier daño adicional. John prometió cuidar los arreglos logísticos. Hope ofreció enviar una pequeña caja con una manta y alimentos que a Isabela le gustaban, como signo de buena voluntad sin presión. El día del encuentro mediado fue una mañana de luz templada. La sala neutral estaba preparada. Una mesa redonda, vasos con agua, la muñeca en una caja de vidrio, no para exhibirla sino para que si Isabela la quería pudiera tomarla sin sentirse observada. Isabela llegó con una amiga, una mujer que la acompañaba por confianza y que aceptó ser su testimonio de seguridad. Entró con paso más firme que la primera vez que se la vio en la panadería, como si la decisión la hubiera fortalecido. Sor Lucía la esperaba, y cuando Isabela se sentó frente a la mediadora, el silencio volvió a ser un espacio donde se podían poner palabras sin atropellos. Sor Lucía habló primero, con la calma que suaviza asperezas. No había sermón, solo una escucha atenta. Después, con la autorización de Isabela, leyó la carta que Benedict había escrito y que Elena había revisado por cuestiones de transparencia. Benedict no pidió perdón de manera grandilocuente. Sus palabras, en cambio, fueron de reconocimiento. Admitía que en su pasado había decisiones y omisiones que podían haber afectado a otras vidas, que la memoria puede herir y que estaba dispuesto a dar pasos que no dependieran de la validación pública. No se justificó. Ofreció recursos para acompañamiento psicológico, apoyo legal para quien lo necesitara y la posibilidad de arreglos que no exigieran que la persona contara su historia en voz alta. Era una renuncia a la impunidad social, no una confesión judicial plena. Elena dejó claro que cualquier paso legal posterior debía ser impulsado por quien se sintiera en su derecho. Si Isabela quería iniciar trámites, la Casa Harrow no se interpondría, sino se respetaría su deseo. Isabela escuchó la carta en silencio, sus ojos no se apartaron de la mesa, su mano, a ratos, buscaba la de su amiga. Cuando pidió la palabra, su voz fue baja pero firme. No exigió castigos, no pidió un símbolo público. Dijo que su prioridad era ser tratada con dignidad y que su historia no fuera consumida por lo que los demás quisieran ver. Pidió, con un gesto que no fue de revancha sino de cuidado, que la oferta de apoyo fuera discreta y adaptada a sus necesidades. «No quiero que me transformen en una lección», dijo, «quiero que me den opciones». La palabra de Isabela fue una lección de voluntad. Dijo que no podría, en ese momento, ofrecer un testimonio público ni dar entrevistas, que necesitaba primero sentir que su propia narración no le sería robada. Pidió además tiempo, meses, quizá años, para decidir si quería vincularse a procesos legales o reconciliaciones públicas. La mediación no presionó. Se hizo entonces un plan por etapas: apoyo psicológico inmediato si ella lo deseaba, propuestas de alojamiento temporal o ayudas económicas si procedían, y la oferta de un canal de comunicación abierto con la Casa Harrow, mediado por Elena, sin prisa. En la mansión, cuando Clar regresó, la casa estaba más ligera. No porque la verdad hubiera sido expuesta, sino porque la primera puerta se había abierto con cuidado. Valentina, al ser informada del pacto, respiró con menos tensión. Entendió que la prudencia había hallado un modo de coexistir con la dignidad. John, que al principio se sintió dividido entre órdenes y la voz de la conciencia, ahora reconocía la fuerza de la discreción.
Hope dejó una vela encendida en la cocina, como quien reconoce que la ternura puede alumbrar procesos largos. Benedict, en su cuarto, recibió noticias filtradas por Elena. La joven había pedido un encuentro mediado, su nombre era Isabela, y prefería dar un primer paso sin cámaras. Benedict cerró los ojos y en su rostro algo se abrió y algo se cerró. No era redención dramática, era una pequeña rendija moral. Admitir posibilidad de daño y ofrecer reparaciones sin exigir la consumación de un perdón. Había, en su renuncia a la exposición, un movimiento de humildad que no borraba lo que pudo haber sucedido, pero que abría espacio para la responsabilidad. Después de esa primera conversación mediada, no hubo festejo. Las cosas se movieron con el ritmo de lo que la justicia lenta suele tener: solicitudes de ayuda, reuniones entre las partes, el diseño de un acompañamiento psicológico que Isabela aceptó parcialmente, con pausas y con la energía de quien no quiere que la solidaridad se convierta en paternalismo. Claire empezó a participar en visitas de acompañamiento como figura de confianza, no como sustituta de una familia ausente, sino como una presencia que escucha. Pasó tiempo con Isabela en un banco del parque, en silencio, ofreciendo compañía más que palabras. A veces le llevaba té, a veces la escuchaba hablar de otras cosas, de su gusto por las galletas de la Posada Ramos, del trabajo que tenía en un taller de costura, de su miedo a que la noticia la siguiera. Claire aprendió a sostener su mirada cuando la joven se perdía en recuerdos y a guardar la compostura cuando Isabela prefería hablar de las telarañas que forman los hilos en una máquina de coser. La caja de hojalata quedó archivada en un lugar seguro y accesible solo a quienes habían firmado compromisos de confidencialidad. La muñeca, tras ser tocada por Isabela, volvió a la caja con su nuevo lugar. No un objeto de exposición, sino una compañía que había servido de puente. Isabela pidió con voz firme que la muñeca quedara en custodia mientras ella procesaba lo que cada detalle despertaba. Claire respetó esa decisión con la compostura que da la reverencia por la autonomía del otro. En la mansión, las consecuencias fueron sutiles y a veces visibles. El piano dejó caer notas que ya no parecían asustadas. Alguien en el salón comenzó a practicar fragmentos que antes la casa había retenido, como si una sola nota pudiera todo lo desordenar. Valentina dedicó horas a reordenar documentos, pero también a escuchar las recomendaciones de Elena sobre cómo manejar la comunicación externa si algún día la situación llegara a requerirlo. No se trataba de ocultar cosas, repitió Elena en varias ocasiones, sino de respetar la privacidad y la palabra de quien estaba en el centro. John encontró en su trabajo una forma de reconciliar la lealtad con la ética. Dejó de considerar la casa como un sistema cerrado y la empezó a ver como una comunidad con deberes. Claire, que había llegado a ser apenas la enfermera que cuidaba, comenzó a entender que el cuidado puede ser un acto de reparación. No con la grandilocuencia de los gestos repentinos, sino a través de la persistencia. Visitas mensuales a la biblioteca, acompañamientos a citas médicas si Isabela los pedía, envío discreto de libros y mantas. Fueron pequeñas cosas, pero la joven las recibió con una mezcla de gratitud cautelosa y desconfianza legítima. Era natural, nadie pide a una herida que confíe sin tener antes tiempo para que la piel se recomponga. Hubo, dentro de la mansión, noches en las que la culpa y la nostalgia se mezclaban en forma de música. Benedict a veces tocaba una tecla al mediodía, otras veces solo dejaba deslizar una nota como si quisiera hablar a través de los silencios. Claire lo visitaba con la discreción de quien atiende una fragilidad. En una de esas visitas encontró en su mesa una carta diferente a las administrativas, un sobre con una letra temblorosa en su interior. Benedict le pidió, a través de Elena, que la leyera sola. Eran palabras simples: agradecimiento por no exponer, reconocimiento de que había cosas que debía reparar, y la petición de que ella, Claire, siguiera siendo puente si la joven lo aceptaba. No hubo exigencias, solo una solicitud humilde de que la reparación no fuera invasiva. Con el paso de las semanas, la relación entre la mansión y Isabela tomó un cauce que ni ella ni la casa podían haber previsto desde la primera mano apretada en el baño. La dinámica mutó hacia una forma de acompañamiento que respetaba la dignidad de la mujer encontrada.
En algunos momentos, Isabela aceptó ayuda económica para estudios, en otros la rechazó. En ocasiones entró en conversaciones con la trabajadora social, en otras prefirió hablar exclusivamente con Sor Lucía, o simplemente quedarse en silencio. Cada decisión fue acogida. La historia, sin embargo, no se cerró en una sola línea de llegada. Había complicaciones que mostraban la naturaleza compleja de la reparación. Algunas hermanas de Isabela, cuando supieron de la posibilidad de reencuentro, tuvieron reacciones diversas. Algunas ofrecieron abrazo, otras se preguntaron por qué ahora. En Puerto Salina, comentarios de taberna circularon con la inercia de los chismes, pero la casa Harrow se sostuvo en su promesa de no filtrar nada. Valentina vigiló que así fuera. Su vigilancia no fue malévola, fue el resultado de comprender que la prudencia y la dignidad pueden ser aliadas cuando se sostienen con ética. La pregunta de Clark, la que la había acompañado desde la noche en que encontró la caja, seguía en su mente. ¿Cómo ofrecer un nombre sin hacer que el nombre sea un objeto? La respuesta, aprendió, no está en fórmulas heroicas, sino en la mecánica tranquila de respetar tiempos, pedir permisos, dejar que la voluntad de la persona marque el ritmo. La reparación, comprendió, es una disciplina de espera activa. No es inacción, sino una forma de presente sostenido. A medida que la relación entre Isabela y la mansión se consolidaba, la estructura de la casa también se suavizó. No era que las fortunas se disolvieran, era que el modo de custodia ensayaba una nueva respiración. Había decisiones prácticas, se creó un fondo para apoyo psicológico y académico que no requería visibilidad pública. Se estableció un protocolo para peticiones futuras que involucrara consentimiento explícito. Se firmaron documentos que protegían a Isabela y la obligaban a la familia a ofrecer acompañamiento sin revictimizarla. Esos documentos fueron redactados con la utilidad de quien sabe que la ley protege tanto como puede lastimar si no se usa con tacto. Con el tiempo, también, la relación entre Clara e Isabela se volvió menos protocolaria. Se encontraron horas en las que cosieron juntas botones en la mesa de la cocina, otras en las que pasearon por los viñedos cercanos sin tener que nombrar el pasado. En esos momentos, la palabra reparación dejó de ser una consigna legal y se convirtió en un gesto cotidiano: enseñar a Isabela a planchar una servilleta o prestarle un libro de relatos. No eran gestos que borraran nada, eran acciones que ofrecían alternativas a la exposición, herramientas para rehacer la vida. En la mansión, la historia dejó también una huella física. La caja de hojalata quedó en un archivador bajo llave, pero su existencia se transformó en un recordatorio del deber. Clark la visitaba a solas a veces, sin verla como objeto, sino como evidencias de una memoria que reclama justicia y cuidado. La muñeca, que había sido puente, siguió en custodia hasta que Isabela decidiera para qué la quería. El colgante, con la letra A, fue fotografiado para efectos legales y luego guardado. Las cartas, con sus "no olvido" escritos en tinta desteñida, fueron digitalizadas y luego selladas por el registro como parte de un expediente que solo podía abrirse con el consentimiento de la persona implicada. En una tarde de otoño, cuando las hojas de los viñedos empezaban a soltar un olor a tierra húmeda, Isabela visitó la mansión por segunda vez, pero esta vez no a propósito de la mediación, fue para devolver una caja de libros que había tomado prestada. Entró sin anuncio, con la modestia de quien no busca un protagonismo nuevo. Caminó por el salón donde el piano descansaba sobre una nota. Benedict, que no solía recibir visitas a la casa, la vio desde la puerta de su cuarto, con los ojos que a veces recordaban y a veces se perdían. No intercambiaron palabras largas. Isabela dejó la caja en las manos de Hope y se despidió con una curva leve de la cabeza. Había una distancia respetuosa entre la casa y ella, pero también una cercanía que no se podía medir solo en metros. La reparación no cerró heridas grandes en un instante. Las transformaciones fueron graduales y no menos significativas por ello. La familia Harrow incorporó cambios en su modo de custodiar. Valentina defendió una política de discreción que, curiosamente, se mezcló con una mayor apertura a asumir responsabilidades que antes se escondían bajo la etiqueta de gestión patrimonial. John dejó de ver su trabajo como blindaje y comenzó a pensar en protocolos humanos.
Hope siguió ofreciendo ternura práctica y Clark encontró en su oficio una nueva dimensión, la de quien cuida de comunidades rotas, no solo de cuerpos enfermos. En el último acto visible de la historia, la casa permitió que una nota del piano no se resistiera a sonar completa. Fue un fragmento simple, una pieza que Benedict tocó con los dedos algo torpes, sin pretensión de concierto, solo para sentirse miembro de una música común. La nota no era un signo de absolución, era más bien la evidencia de que algo en la casa había cambiado de timbre. Clark escuchó desde la escalera, con la mirada fija en la mesa donde la caja permanecía guardada. No celebró. Sonrió apenas, con la conciencia de que la reparación mejor es la que se sostiene en el tiempo, en la paciencia y en el respeto por la voluntad del otro. La historia quedó, al final, como una promesa en trabajo, no un titular que borra, sino un proceso continuo. Isabella siguió construyendo su vida con la posibilidad de volver o no, con la opción de exigir justicia o no. La mansión Harrow aprendió a ser menos fortaleza y más red de acompañamiento. Clark regresó a su tarea cotidiana de doblar sábanas y dar baños, pero algo en su pulso había cambiado para siempre. La certeza de que un gesto mínimo puede abrir caminos y que dentro de esos caminos la dignidad ajena debe marcar la pauta. La última imagen que la casa y la historia ofrecieron fue sencilla. Una tarde, en el salón, alguien dejó el piano abierto y las notas brotaron con la misma naturalidad con la que el viento mueve las cortinas. La música no era triunfal, era humilde. En la mesa de la biblioteca, la caja de hojalata descansaba con sus objetos guardados, esperando no para ser mostrada, sino para recordar. Clark, al doblar una toalla, pensó en la joven con la marca en la ceja, en los pasos que habían dado y en los que aún faltaban. Sabía que la restitución no se agota en un encuentro. Sabía que la reparación es una constancia. Si te quedó alguna pregunta sobre qué decisiones ponderarías en un caso así, o si te interesa charlar sobre ética del cuidado y la restitución, cuéntalo en los comentarios. Y si quieres seguir historias donde el cuidado complica y cura a la vez, suscríbete para acompañarnos en el próximo relato.